la tensión de corte. En realidad eso es lo que vamos a determinar. Luego tenemos la viscosidad cinemática, que no es nada más que la viscosidad absoluta dividida la densidad. Tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. ¿Sí? La unidad común en este sistema es el Stoke, en el sistema CGS. La viscosidad de los aceites lubricantes. La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación, comprendiendo la interacción entre superficies en movimiento en sistemas naturales y artificiales. Clasificación de los lubricantes por la viscosidad. Se utiliza mucho para los automóviles, ¿no? Para las movilidades. Definen según su utilización, según la temperatura a la que se encuentra el motor. La clasificación más importante es la SAE. Por las condiciones de servicio, los aceites se clasifican por las diferentes condiciones de servicio que tienen que soportar en el motor, según el tipo o las características técnicas del mismo. El aceite se somete a estas condiciones en laboratorio o realizando pruebas sobre los motores en banco, en laboratorio. Acá tenemos una tablita de ahorro por la correcta selección de lubricantes. Clasificación de la temperatura mínima de utilización, la viscosidad cinemática en centi-Stokes. Tenemos el 0, el W, el 5W, el 10W, eso tiene que ver con la temperatura mínima de utilización. ¿Sí? Y la viscosidad cinemática a 100 grados centígrados. Una típica sala de lubricación de la industria. Y luego tenemos la tensión superficial. Si ustedes colocan sobre agua un clip con mucho cuidado, no se hunde, pese a que es más denso. El acero está hecho de acero, más denso que el agua. Esto se debe a la tensión superficial. Y hay otro fenómeno relacionado que es la capilaridad. ¿Sí? Se refiere a las fuerzas no compensadas en la superficie. ¿Sí? Lo que hace que, por ejemplo, una gota, al caer, una gota de agua, tome esa forma. Eso se debe a las fuerzas no compensadas en la superficie. ¿Sí? La tensión superficial se mide como la energía necesaria para crear un área unitaria. ¿Sí? Se puede medir en Newton por metro, que es Joule sobre metro cuadrado. Lo que quedará simplemente como Newton por metro si se hace la simplificación. La capilaridad se debe, si ustedes colocan un tubo delgado en agua, el líquido tiende a subir. Esto se debe a las fuerzas de atracción entre las partículas y las paredes, por ejemplo, del vidrio. Entonces esto va a subir hasta cierta altura, hasta que esas fuerzas compensen la fuerza de la gravedad. Va a vencer la fuerza de la gravedad, pero llega un momento en que alcanza el equilibrio, deja de ascender. ¿Sí? Son los materiales que se utilizan en laboratorio, los reactivos que utilizamos en laboratorio. Aquí es el procedimiento para hacer en laboratorio. Como no vamos a trabajar en laboratorio, vamos a pasar esa parte. ¿Sí? Sin embargo, vamos a utilizar el viscosímetro de Penske en un simulador. Parece usted, van a trabajar acá, ¿verdad? Es un simulador. Van a medir la viscosidad de varios fluidos. Copian la dirección y se van a una página
de internet y pegan la dirección. ¿Sí? Aquí donde estábamos viendo los videos. Este es el simulador. Probablemente cuando ustedes entren por primera vez les va a pedir que se registren. Se registren, es gratuito. Este es el viscosímetro de Fens, que luego vamos a ver cómo se hacen los cálculos. Tiene un cronómetro. Tiene un tubo delgado, ¿verdad? Y esto hay que llenar con un líquido. ¿Lo ve? Primero hay que llenar con agua. La temperatura por defecto, 30 grados centígrados. Le vamos a mostrar que muestre los niveles. ¿Sí? Y le vamos a decir que llene de líquido. Fill liquid, ¿no ve? Liquid. Entonces va a cargar con agua. Luego aspira. Esta es una propipeta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cronometrar el tiempo que demora el fluido en recorrer desde el punto C hasta el punto D. Para eso tiene un cronómetro. Lo único que tienen que hacer es presionar el cronómetro y detener el cronómetro cuando el líquido llegue al punto C. Ustedes van a hacer 3 repeticiones por lo menos. Presionan y el cronómetro empieza a funcionar, ¿no ven? Así que lo vamos a poner otra vez a cero. ¿Sí? Luego presionan Start y presionan el cronómetro o el cronómetro empieza a funcionar. Fíjense, el líquido empieza a descender. Van a trabajar primero con agua. Cuando llegue al punto D, ustedes detienen el cronómetro. Depende de su capacidad visual. Ya está. Segundos, milisegundos. 39 segundos, 914 milisegundos. ¿Lo ve? O 39,914 segundos. Luego presionan Reset. Y repiten con agua, 3 veces por lo menos. ¿Sí? Luego cambian de líquido. Seleccionar líquido, dice. Tiene 2 líquidos, van a trabajar con los 2. Solo en la temperatura no va a cambiar. Le dicen que llene con el líquido. No tenemos este viscosímetro en laboratorio, pero podemos trabajar con esto. Ya está listo. ¿No ve? Presionan, que les muestre los niveles. Y presionan Inicio Start. Y repiten por lo menos 3 veces. Van a trabajar con el tiempo promedio. Esperan a que llegue al punto D. Del mismo modo trabajan con el otro líquido. Acá vamos a parar, ¿no ven? El botón rojo cuando llegue al punto D. Ya está. ¿Lo ven? Menos tiempo que con el agua significa que es menos viscoso que el agua. Y lo mismo trabajan con el otro líquido, ¿verdad? Con nitrobenceno. Entonces ustedes van a trabajar con los 3 líquidos. El agua nos ayuda a determinar la viscosidad de los otros fluidos. El agua es el parámetro de referencia. ¿Alguna pregunta? Bastante fácil, ¿verdad? Van a hacer una medición de la viscosidad con ese simulador. Ahora lo vamos a ver en la práctica, en laboratorio. Acá hay otro video.
¿verdad? Acá está el video justamente de ese viscosímetro. Vamos a ir a la página de internet. Acá vamos a copiar. Para el viscosímetro, sin embargo, me gustaría que ustedes como valor agregado de su pequeña investigación nos dijeran si tienen alguna función adicional este brazo. ¿Ese es un brazo solamente? Sí. Ahora el otro brazo, este brazo de acá, entonces si usted observa en detalle, por dentro es hueco. Y tiene es un tubo, ¿no es cierto?, con un diámetro pequeño. Por eso se llama tubo, viscosímetro de tubo capilar o viscosímetro capilar, porque adentro tiene un tubo de diámetro muy pequeño. Tiene dos ampollas o dos ampolletas, una ampolla superior y una ampolla inferior y superior, y hay dos marcas que rodean alrededor de la ampolla inferior, ¿correcto? Bueno, si ustedes observan, yo quiero que observen primero, tenemos 4 viscosímetros. Una sugerencia, ustedes tienen que contestar antes de... 250. Ahora me digas. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y colocamos la boquilla del vaso de precipitado en el tubo de diámetro mayor. Si quiere, apóyelo acá para que le quede más fácil. Sugerencia, ¿Ahí se llenan llene, los tres tubos? no, sugerencia, llene el tubo de diámetro mayor más o menos hasta el nivel que le voy a mostrar. No hay una medida, por eso no le puedo decir hasta dónde. Ya la experiencia con el viscosímetro pues ya le dice a uno más o menos, ¿no es cierto? La mitad. Un poquito más de la mitad. Listo. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Esto se llama una pera de succión, ¿correcto? Entonces, ¿eso es para qué? Para evitar succionar por este tubo, ¿sí? Succionar con la boca. Vamos a succionar con esto. Usted jamás en el laboratorio debe utilizar su cuerpo, ¿sí? Para... Usted no debe beber de ningún recipiente, ¿sí? Bueno, entonces una pera de succión la vamos a utilizar aplastada. Si usted la quiere volver a inflar, que hay una válvula que permite la entrada otra vez de aire. Okay, sí. Entonces nosotros la vamos a acoplar acá. En el tubo de diámetro. ¿Dónde están las ampollas? ¿Dónde están las ampollas? ¿Listo? Y vamos a succionar. Entonces aquí está la válvula. La válvula griego le indica la dirección, el sentido en que va a succionar. Sí. ¿Ese líquido entra a la válvula, no? No, la sugerencia es que no entre. No está succionando nada, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Intentemos una vez más y si no intentamos con otro de los viscosímetros. Eso quiere decir que este no sería el más adecuado. No. Bueno, ok. Entonces ya vamos descartando el... Yo lo vamos descartando el... Miremos a ver.
Tómale foto acá al costado. Es video, pero acércalo entonces ahí. Ahí está. Listo. Voy a probar con este. Si no aspira, pues también puede ser la pera, ¿no? Toca ver dónde está el problema. No, no está funcionando la pera. No. Ahí probamos con otra entonces. Entonces tengo aquí, acá. Pégalo de la rama, porque si lo tiene acá lo calienta. Si lo calienta, pues cambia. Bueno, ustedes van a ver el video completo. Ahora, ¿cómo se hacen los cálculos? ¿Verdad? Esa es la parte importante. Veamos en la presentación, es bien fácil. La viscosidad de la sustancia X, de las dos sustancias. La viscosidad del agua a 30 grados centígrados. La densidad de la otra sustancia, la tienen que buscar en tablas. El tiempo que demoró esa sustancia en ir desde la marca A hasta la D en el simulador. La densidad del agua y el tiempo que demora el agua en recorrer esa distancia. Ahora, ¿de dónde saco la viscosidad del agua? Esto es fácil. Ustedes se van a una página de internet. ¿No ven? Acá. A ver, vamos a abrir. Vamos a ir atrás. Abrimos una nueva pestaña. ¿No ve? Viscosidad del agua. Viscosidad y densidad del agua a 30 grados centígrados. Acá tiene la densidad a 30 grados centígrados en el sistema internacional. Y tienen varios, ¿verdad? Calor específico, viscosidad, tensión superficial. Ustedes van a encontrar cientos de tablas. La viscosidad en pascal por segundo, 30 grados centígrados, 797,7 por 10 a la menos 6 pascal por segundo. A esa temperatura tienen la densidad del agua. Entonces esos datos los van a sacar de internet, de cualquier tabla, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Entonces, este dato de viscosidad del agua a 30 grados centígrados, densidad del agua, lo sacan de tabla. El tiempo que demora el agua en ir desde la marca A hasta la D, el tiempo que demora la otra sustancia. Lo mismo en internet, buscan la densidad de la otra sustancia. ¿Sí? Y con esta ecuación ustedes calculan la viscosidad de esas sustancias en pascal por segundo, porque esas son las unidades que vi en esa tabla, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? El cálculo es bastante simple. Así pueden hacer su cálculo de dólares si saben hacer. ¿No ven? ¿Alguna pregunta? Bien, ese es el laboratorio virtual con el cual vamos a trabajar en esta práctica. Luego tenemos tensión superficial. Llenar el vaso de precipitados, esto es lo que se hace en el laboratorio, ¿verdad? Y actividades. Experimentar la tensión superficial en casa siguiendo estos videos. Primer caso, capilaridad en 2 placas de vidrio. Ustedes se van al video. Esto es lo que pueden hacer en casa para capilaridad.
¿verdad? Algo parecido tienen que hacer. Pega en esa dirección. Hola a todos. Este vídeo está hecho a petición de mucha gente que nos pregunta por qué tenemos humedades en los bajos de las casas. ¿Por qué tenemos ese tipo de humedades y a qué es debido, ¿no? Esa es una pregunta muy frecuente y vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Bueno, tenemos que decir que tenemos tres tipos de humedades. Tenemos tres tipos de humedades. Tenemos la humedad por filtración, esa es el agua que filtra, que entra por una fisura, por una grieta, tanto en techo o en paredes. La vemos físicamente el agua. Entonces esa es por filtración. Luego la tenemos por condensación, esa no la vemos físicamente, es muy en los cristales en el interior, en invierno, cuando dentro tenemos una temperatura buena, tenemos la calefacción puesta y fuera hace mucho frío, se condensa, se crea esa humedad. Vamos a adelantar un poquito. Bajarlo lentamente el clip sobre el agua y si la tensión superficial actúa, creará esa piel, empujará hacia arriba y no dejará que el clip se hunde, que se hunda hacia abajo, ¿vale? ¿Lo veis? Tenemos el clip flotando, no es magia, no es nada, es agua, es un clip, es un vaso, todo lo podéis probar vosotros y es debido a la tensión superficial del agua. ¿Correcto? La tensión superficial, las moléculas interactúan unas con otras y la tensión superficial no deja que el clip se hunda, ¿vale? Del mismo modo, ustedes tienen esas actividades, 3 actividades que tienen que hacer en casa, ¿verdad? Y presentar un video corto, por lo menos fotos, ¿verdad? De lo que han hecho. Si les dificulta manejar y hacer el video, por lo menos fotos. Tienen 3 cosas con las cuales ustedes tienen que trabajar, ¿sí? Y obviamente tienen el cuestionario en la guía del laboratorio de viscosidad. Eso lo tienen acá. Esta es la página donde dice archivos, ¿verdad? Ustedes tienen la guía oficial en materiales de clase. ¿Dónde está? Ahí esto tampoco está. No, me estoy equivocando de materia, disculpe. Acá está. Era otra materia que estaba bien. Aquí tienen viscosidad y tensión superficial. Práctica 5, ¿dónde está? Creo que no está esa guía acá. Gases, indicadores. Si no me pasaron la guía esa que tiene cuestionario, entonces en esta práctica no va a ir cuestionario, ¿sí? No está la guía. Entonces solamente las actividades. ¿Alguna pregunta? Bien, yo les comentaba de que ya las clases presenciales se acercan, ¿verdad? En realidad esta práctica de viscosidad es la última que vamos a hacer de manera virtual. La próxima semana ustedes van a dar el examen previo de viscosidad. Ahí les voy a dar las instrucciones necesarias para las clases presenciales. De tal manera que a partir de la siguiente práctica vamos a trabajar en el laboratorio, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Ya les estoy adelantando que esta es la última práctica virtual que vamos a hacer. A partir de la siguiente práctica, vale decir de acá a 2 semanas, ya nos vamos a ver en laboratorio para trabajar. El jueves 7, ustedes van a dar el examen previo de viscosidad. Como es habitual, ustedes van a tener una semana para presentar hasta el 14, ¿no? Y el 14, hablamos de abril, ya empezamos con las clases
presenciales. Ya la próxima semana les voy a indicar qué práctica se va a hacer. Y van a dar el examen previo en laboratorio, se califica inmediatamente y los aprobados van a hacer la práctica, ¿sí? Más o menos como hacemos en el trabajo virtual, pero ya va a ser en laboratorio. ¿Alguna pregunta? Bien jóvenes, en unos cuantos minutos ha de empezar el examen previo de gases, ¿sí? De la manera habitual. Ustedes van a tener 20 minutos para el examen y como es habitual, los aprobados presentan el informe hasta el próximo jueves, ¿sí? En unos 5 minutos empieza el examen, así que se alistan calculadora, todo lo necesario para el examen. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes, disculpe. Le hablaba por WhatsApp sobre el, creo Hijo, que ya subió al sistema. lo voy a calificar, hijo, lo voy a calificar. Ana, no sé qué pasó con tu informe. Por alguna razón no lo vi. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hablando de informes, alguien me mandó. ¿Quién fue el que me mandó? No fue Álvaro. Déjenme ver. No es él mandó. Le devolví hasta un mensaje. ¿Dónde está? No, no es. Alguien me dijo que me había presentado balance de materias. Recién están llegando los informes de balance. Vence hoy día. Vence hoy día. ¿Sí? A las personas que ya tienen 3 previos reprobados ya no pueden seguir adelante. Esa es la pregunta de uno de sus compañeros. Con 2 Disculpe, ingeniero, yo adelante. Tercer previo, no. Iván Aruquipa, querías preguntar algo. Sí, disculpe, yo le envié el informe a CESDAT. Iván Aruquipa, déjame ver. Iván Aruquipa. No, no llegó. Aquí está, balance de materia. Sí, llegó tu informe. Hace 7 minutos que llegó tu informe.